José Romera Castillo es catedrático de Literatura Española en la UNED. Un saludo, profesor Romera, y gracias por acudir a esta cita con la radio de la UNED. Igualmente. José Romera Castillo es hispanista internacional, destacado especialista en semiótica y director de Selitenat, el Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías que surgió en la UNED, en nuestra propia universidad, y que lleva ya más de 25 años funcionando en su labor investigadora. Pero quiero destacar aquí la pertinencia del catedrático José Romera en 7 academias, 7. Es académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España y presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de Buenas Letras, lo diré en catalán o más o menos, ¿cómo es, profesor Romera? De Barcelona. Y también de Granada y de Córdoba. Esto sí es más sencillo, Buenas Letras, ¿no? Buenas Letras. Académico correspondiente de las Academias Norteamericana y Filipina de la Lengua Española, a la que hay que sumar la designación como académico de la Academia Chilena de la Lengua, de reciente designación. Enhorabuena en primer lugar, profesor Romera. Pues muchas gracias. Tengo aquí la carta dirigida a usted desde la Academia Chilena. Dice así: distinguido señor, nos complace comunicar a usted que en sesión de fecha 21 de noviembre de 2016 esta corporación acordó por unanimidad solicitarle tenga bien honrarle con su aquiescencia para distinguirlo en su designación como miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua en España, en atención a sus sobresalientes méritos como lingüista y literato. Un reconocimiento, yo creo que es recoger los frutos que ha sembrado durante toda su trayectoria vital y académica. Así Romera. Es. Uno a lo largo de una ya larga trayectoria vas a través de diversas manifestaciones, no solamente docentes, sino de investigación, pues añadiendo elementos significativos y que gracias a la generosidad de una serie de instituciones pues hacen que vaya recibiendo una serie de distinciones en las cuales yo estoy muy honrado y muy agradecido. La carta termina con las firmas del secretario de la Academia Chilena, que son José Luis Samaniego Aldazábal, y el director de la Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus Olivier. Sí, para mí fue cuando me comunicaron oficialmente la elección, que por cierto fue también por unanimidad, y eso también quiero destacarlo, no por mis méritos, sino también por su generosidad y agradecerlo, pues me hizo mucha ilusión, puesto que Chile es uno de los países de América más significativos y dentro de su labor no solamente cultural, literaria, etcétera, y tenemos a un Pablo Neruda, a una serie de escritores de gran significación, hacen que sea un faro muy señero dentro de lo que es la cultura en español. Profesor Romera Castillo, ¿por qué piensa usted que ha sido elegido académico en la Academia de la Lengua de Chile? Pues esa pregunta tendría que preguntárselo a los distinguidos académicos, puesto que son ellos los que, gracias a esa generosidad a la que me refería, realizaron mi elección. Yo puedo decir por varios aspectos. En primer lugar, por favorecer el estudio no solamente de la lengua, sino también de la literatura en español, lo cual no quiere decir que sea solamente la literatura en España, puesto que, como bien es sabido, la literatura, a partir sobre todo de Rubén Darío, en el ámbito latinoamericano, se constituyó un punto muy señero de la creación literaria. Y a la vez, no solamente en ese aspecto literario, sino también en el aspecto lingüístico, la literatura del lenguaje y el estudio de la lengua, aunque sea una modalidad de habla diferente o de cultivo, pero realmente pues también mis trabajos han ido en esa dirección de estudiar la lengua literaria a través de lo que es el sistema lingüístico del español, que gracias a los hados pues tenemos esa unidad afortunada en el uso de esta lengua. Y también otro elemento significativo, me parece a mí, es la labor que yo he realizado a través de la constitución y de la fundamentación de la semiótica
no solamente en el ámbito hispánico. Yo fundé la Asociación Española de Semiótica, sino también contribuí a la fundación y estuve presente cuando en Argentina, en la ciudad de Rosario, constituimos la Federación Latinoamericana de Semiótica, en la cual se establecía, aunque se integraban todas las asociaciones de los diversos países, y la chilena, la Asociación Chilena de Semiótica es muy significativa, y que posteriormente en esa revista que dirijo, la revista Signa, pues hicimos un estado de la cuestión de cuál era la situación de los estudios semióticos en todo el ámbito latinoamericano, y uno de ellos fue Chile, como no podía faltar. Alguna investigación he dirigido también sobre escritores o autores relacionados con Chile a través de mi labor docente, con lo cual, sumados estos tres factores, pues me parece que gracias a eso ha sido mi contribución también a lo que yo he podido promocionar la lengua y la cultura en el ámbito del español, entre los cuales Chile tiene una significación muy, muy significativa. Sí, me gustaría hablar un poco, dar a conocer a los oyentes en general o a los estudiantes que escuchan este espacio de la Facultad de Filología de la UNED, de radio, hablar un poco de la Academia Chilena de la Lengua, porque quizás a lo mejor nosotros sí conocemos aquí desde España más directamente o por proximidad, por cercanía, la RAE, la Real Academia Española, pero es cierto que las academias de los distintos países de la América Latina, de lengua española, tienen una función también muy significativa dentro de su país, dentro de la lengua y de la cultura y la literatura en general. ¿Nos puede hablar un poco de la Academia Chilena? La Academia Chilena, como el resto de las academias, luego integradas en esa Asociación de Academias de la Lengua Española, en el siglo de las siglas, ASALE, de la cual, si le parece, podemos hablar luego. Sí, por supuesto. Pues se constituyó el 5 de junio del año 1885 en la capital de Chile, Santiago, como era lógico. Y estuvo constituida por 18 miembros iniciales que eran correspondientes de la Real Academia. La Real Academia Española, junto con la de la Historia, fueron fundadas en 1714, y desde entonces pues ha tenido una labor por el estudio y el cuidado de la lengua, ¿verdad? Y cada una de las se han ido formando academias en cada uno de los lugares donde la lengua española tiene su cultivo y su plasmación. Esta Academia Chilena de la Lengua fue la sexta academia correspondiente en Hispanoamérica, y a través de esa formación autónoma ha ido a lo largo ya de todos estos años, y ya son muchos, pues haciendo una labor encomiable, una labor muy significativa que podemos, si quiere usted, pues tratar y resumir a continuación. Sí, me gustaría seguir paso a paso la labor de los diferentes aspectos que promociona la Academia Chilena de la Lengua. Imagino que el estudio de la lengua, en primer lugar, del Los español. objetivos de su, que lo tengo aquí presente, de su reglamento, la finalidad es... dice exactamente: velar por la pureza y el esplendor de la lengua española. Es muy lógico y fundamental. Contribuir a los trabajos de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, puesto que no es una entidad aislada, una isla, sino que el conjunto de entre todos es como se hace todo, es un eslabón más de esa cadena, y por lo tanto con sus quehaceres contribuye a la plasmación de la riqueza de las actividades, y colaborar con otras instituciones en materias relacionadas con el idioma y con su literatura, especialmente, como no, la chilena. Creo que está muy claro, ¿verdad?, en esos tres finalidades que recogen como objetivo. Y como consecuencia de todo esto, pues tiene una serie de labores, ¿no?, que es a las cuales usted se refería, ¿no?
Ni que decir tiene que todas las academias lo que hacen es cuidar por la modalidad lingüística que se habla en esa zona. Y el español de Chile es un español muy pertinente, que también tiene sus peculiaridades, como los tiene los de la Argentina, o lo puede tener la zona del Caribe, o México, etcétera. Pero siempre dentro de esta unidad que decíamos que es la clave. Y para ello, pues, tienen una serie de ediciones y de colaboraciones que velan y contribuyen también para que el diccionario de americanismos, que se publicó no hace mucho, como conjunción de todas las actividades que hacían cada una de las academias, recogieran todo lo que era pertinente de Chile. Y esa labor que él hace, pues los académicos chilenos, ¿no?, que proponen voces específicas que son del habla, del ámbito dialectal de lingüístico, ¿no?, de esta zona. Y aparte de todo esto, de velar por y establecer las normas, lo que tienen una serie de publicaciones de mucho interés. Una de ellas, quizá la más sobresaliente, es el Boletín de la Academia Chilena de la Lengua, que ya ronda desde el año 1915 que apareció, pues una serie de números donde ahí se publican todos los estudios específicos, no solamente de la lengua española en general, sino de la chilena en particular. Tiene una segunda actividad que es el Diccionario del Habla Chilena, claro, cómo no. Sin que eso, repito, quiera decir que hay una disparidad lingüística inexorable, ¿no?, entre el español hablado en general, la base del español. En tercer lugar, pues con motivo en el año 1985 de su primer siglo de vida, pues inició la edición de unos cuadernos del centenario, en los que también se rinde un homenaje a los académicos e incorpora algunos trabajos especializados en el habla de Chile, ¿no? En cuarto lugar, en 1995, una publicación trimestral de notas idiomáticas, con el patrocinio también de la UNESCO, y que tiene finalmente, digo por poner un ejemplo más, ¿no?, un diccionario de uso del español de Chile, ¿cómo no? Que es no del habla específica de Chile, sino también de ese uso particular que hay a través de la vida cotidiana. Con lo cual, esas labores específicas, que yo he resumido, más las aportaciones que después podríamos ver en la ASALE, la Asociación de Academias, hacen que su labor sea una labor muy larga, muy fructífera y muy interesante para el desarrollo, la evolución y la conservación de nuestra lengua. Imagino que también se fomenta a través de premios o convocatorias, algo así, ¿no? Imagino que la Academia Chilena lo tiene a bien el promocionar de alguna manera el estudio de la lengua y la riqueza cultural. Claro, cómo no. Entonces hay diversos premios, ¿no?, que ellos... uno, por ejemplo, sería el premio que se llama el Premio Academia, que pretende promover la creación literaria, la literatura, al distinguir al autor de la mejor obra publicada en Chile cada año. No solamente los premios que existen, el Cervantes, no general para todos, sino ellos en particular para la creación literaria. Un segundo premio que lleva el nombre de Álvaro Silva de la Fuente, que se otorga a un periodista destacado. La labor que los periodistas tienen en el buen uso de la lengua, o debieran tener en el buen uso de la lengua, puesto que a veces el ámbito periodístico desbarra tiene un poco. A veces, eso es. Pero también es ver que dentro de todo, quién cultiva este aspecto en el periodismo y sobresale y destaca. El tercero, como no, el denominado Alonso de Ercilla, ¿no?, que premia a una persona, a una institución que haya contribuido de manera notable al conocimiento y la difusión de la literatura chilena. Así dice exactamente su convocatoria. Y también otro, por poner un ejemplo más, el premio Dr. Rodolfo Oroz,
que se otorga a los autores de estudios científicos del español, es decir, a los investigadores. Con lo cual se cubre una parcela muy interesante en diversos ámbitos, el literario, el periodístico, el estudio de la lengua, etcétera, que hacen que su labor sea importante. También han establecido que la escritora Gabriela Mistral fuese miembro de número permanente, que era un modo de reconocer la labor de quien fue premio Nobel, por otra parte, ¿no? Antes que Neruda, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es decir, que su labor es una labor muy importante dentro tanto de su círculo interno como también del círculo externo. La proyección, ¿verdad?, que da la propia Academia Chilena de la Lengua. Les quiero recordar que estamos en una conversación en un programa de radio de la UNED con el profesor José Romera Castillo, que es catedrático de Literatura Española en la Facultad de Filología de la UNED, y que estamos comentando, además de sus muchos méritos que concurren en su persona, que él es académico de 7 academias, pero estamos hablando ahora porque la última designación, la más reciente, ha sido la de académico de la Academia Chilena de la Lengua. Entonces está especialmente dirigido a los oyentes de los dos lados del Atlántico, profesor Romera Castillo, porque este programa tiene vigencia completamente para estudiantes de la UNED, de Filología de la UNED y de otras universidades, porque es un programa completamente abierto, y desde luego hacemos un saludo especial a los oyentes que nos pueden escuchar en Chile, por supuesto. Me gustaría hablar un poco, porque hemos dejado a medias, hemos dado un toque de la inserción de la Academia Chilena de la Lengua dentro de la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es el conjunto de academias de la lengua que tienen un punto en común, la lengua española, y usted ha comentado antes la buena disposición y el buen trabajo que hacen todas las academias, pero me gustaría que tocásemos un poco este punto, si le parece. Sí, no sin antes, también, si me lo permite, decir que el actual director de la Academia Chilena de la Lengua, también conocido por el Instituto de Chile, ¿no?, la denominación, es el profesor Alfredo Matus Olivier, que es catedrático de la Universidad de Chile, un lingüista muy, muy reconocido, que por cierto entró en la academia en el año 1980 con un discurso titulado Elegancia y discreción en el coloquio de los perros, que hacen que su ámbito no sea el estudio de la lengua chilena, sino también de la literatura en español. Cervantes siempre presente ahí, claro, ¿no? Claro. Y que desde el año 1995 es director de la academia, ¿no? Y también es presidente dentro de lo que es la SALE, lo que es la Comisión de Lexicografía, Gramática y Literatura, y es vicedirector de la Escuela de Lexicografía Hispánica, que tiene su realización en Madrid, y donde se becan a través del Ministerio y a través de la Fundación Carolina a una serie de jóvenes licenciados o doctorados de cada una de las academias para que vengan a formarse en esa escuela de lexicografía, para que aprendan a cómo se hace un diccionario, cuáles son las características de las voces para incluirlas, etcétera, etcétera, y que hacen que esto ya lleve una larga trayectoria. Y cómo no, pues tendría que haber en la dirección a alguien perteneciente al ámbito hispanoamericano. Y ese ha sido el profesor Matus Olivier, que es, un prestigiosísimo lingüista y sobre todo también pues una figura muy, muy de mucho peso dentro de lo que es la ASALE. Muy bien, pues desde aquí le enviamos un saludo también al director. Y me queda una duda, profesor Romera Castillo. Yo he leído la carta y me he dejado una cosa en el tintero. Dice, apenas recibamos su aceptación, que por anticipado lo agradecemos, tendremos el gusto de proceder a extenderle el respectivo diploma de acreditación. ¿Ha enviado la aceptación?
Sí, ya la envié, y que decir, tiene, porque la fecha de la carta sí, es del 29 de noviembre de 2016, sí, ya ha pasado tiempo. Exactamente, entonces tengo noticias que sobre el mes de marzo se va a recibir ese pergamino donde pues el nombramiento se hace efectivo, digo, desde el punto de vista, porque lo que sí es que tendré pendiente una visita a la Academia Chilena, donde realizaré pues algún tipo de actividad o una especie de discurso de recepción del título. Pues profesor Romera Castillo, un placer como siempre que nos visita en estos estudios de radio de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y queríamos hablar un poco antes de la SALE, es verdad que no hemos tocado ese punto, de la inserción de la Academia Chilena y en el conjunto de las asociaciones de la lengua. Pues esta es una labor muy, muy interesante, puesto que hemos trazado unas leves teselas, ¿no?, de lo que es internamente la Academia Chilena de la Lengua, pero nos faltaría ver el conjunto, ¿no?, del conjunto de todas estas teselas para dar el retrato de la labor que hacen las academias, todas las academias, no solamente la española, dentro del cuidado de la lengua española. Entonces esto tiene la Asociación de Academias tiene una pequeña intrahistoria también muy interesante, puesto que en el año 1950 se celebró en México un congreso de academias de habla española, así se titulaba el congreso, y que el entonces presidente Miguel Alemán, el presidente de México, pues cuidó y asistió, hizo un discurso muy interesante, y a través de la Academia Mexicana de la Lengua, pues se constituyó una especie de cohesión, ¿no?, para que las academias se pusiesen de acuerdo para hacer un núcleo de cuidado de la lengua. Pero claro, en esa época España, con el régimen franquista, no tenía relaciones con México, con lo cual no asistió. Es, por lo tanto, otra actividad más interna dentro de la labor que han hecho los hispanoamericanos, también al cuidado de nuestra lengua. Y entonces España se dio cuenta que realmente tenían que participar, ¿no? De ahí que este congreso del año 50-51, posteriormente, pues se hizo que el segundo congreso ya tuviese lugar en Madrid, en el año 1956. Y aquí ya sí que, claro, la Real Academia Española se dio cuenta que no podía quedar al margen, por razones fundamentalmente políticas, ¿no? Y que nada tiene que ver o no debiera tener nada. Con lo cual, entonces, uno de los miembros más interesantes de la generación del 27, poeta eminente, Dámaso Alonso, que fue académico y director de la Academia, en ese congreso de Madrid hizo una ponencia titulada Unidad y defensa del idioma, que esto era muy importante, sobre todo para que no se fragmentase el español como ocurrió con el latín. A través de diversas vicisitudes, pues se fue desmembrando y actuando una serie de lenguas, el francés, el español, el catalán, etcétera, el rumano. Y entonces que no sucediese lo mismo, ¿no? Y de ahí que el foco se orientó hacia la unidad y defensa del idioma, puesto que entonces no solamente era el cuidado del bien hablar, ¿no?, del uso bueno de la lengua, sino impedir que la fragmentación de la lengua común ocurriese. Y eso, pues a partir de ahí, entonces le han seguido una serie de congresos y que pues el último tuvo lugar en México, otra vez de nuevo, ¿no? Y que han hecho que entonces se constituya una asociación formalmente que preside el director de la Real Academia Española y que está compuesta por 22 academias. Bueno, 22, ya 23, puesto que últimamente se ha integrado en esta asociación
Guinea Ecuatorial, que no tenía academia y que en Guinea Ecuatorial se habla español y por lo tanto, aparte de las modalidades de habla que tengan ellos o que tienen ellos, pero que realmente faltaba y ya por fin se ha integrado. Con el objetivo entonces de tener reuniones periódicas y sobre todo de publicar o hacer una serie de actividades que no sean siempre las impuestas o las mantenidas por la labor de la Real Academia Española. En eso han contribuido también, y yo quisiera destacarlo, los directores de la Academia, ¿no? Desde Manuel Alvar, Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha, José Manuel Blecua y el último ahora nuestro querido amigo el profesor Darío Villanueva, ¿no? Y la labor que ha desempeñado dentro de la asociación el tercer secretario, que ha estado 20 y tantos años, que es Humberto López Morales, al cual se le rindió un homenaje y se le ha puesto una sala en la sede de la Real Academia Española, por la labor que ha tenido de fundidor también y de unión en esta asociación de academias, que fundamentalmente lo que han hecho es que la gramática ya no sea la gramática de uso del español en España, sino que sea una gramática de uso general. Y eso es muy importantísimo, fundamental. La ortografía. Pues cómo no va a haber y que sea cosa de todos, y que no sea pues, imagínese, en España tenemos 45 o 46 millones, mientras que en el resto son casi 400, 500 millones, ¿no? Una minoría va a imponer una norma a una gran mayoría, no, claro, pues ni debe ni puede ser y así. Por lo cual el diccionario de americanismos, etcétera, etcétera, es decir, que tiene una labor de cuidado de la lengua que en el término científico es una política lingüística panhispánica, es decir, que cubra todas las modalidades del español en todos los ámbitos donde el español se usa como lengua materna, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues ya pronto nos va a superar al núcleo, el número de hablantes. El número de hablantes. España, México, claro, México tiene 100 y pico de millones con lo cual, pues, entre todos se debe hacer todo, aunque todavía la Real Academia Española tenga un peso muy fuerte, pero ya no es lo mismo. En el sentido centralista, algunos amigos de allá de América llamaban imperialista, pues no tenga sentido, sino que hagan que entre todos pues se llegue a ver esas modalidades de lengua y de habla que son más importantes. Ya se está preparando la siguiente edición del diccionario del español, de la lengua española. Ya no se llama desde esta edición el diccionario de la Real Academia Española, sino el diccionario de la lengua española, como debe ser, puesto que realmente ahí entran todas esas modalidades. Muy bien, hemos de poner fin aquí porque se nos acaba el tiempo. Profesor Romera Castillo, quiero agradecerle su presencia en este espacio porque la verdad que nos ha descubierto, yo creo, muchos puntos de unión del español en América, en la función que hacen las academias, la ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, y yo creo que ese panorama de defender y difundir la lengua española, que es algo común y es un tesoro que yo creo que todos los países estamos en ellos y vamos al mismo ritmo. Quiero agradecer su participación de nuevo y recordar que el profesor José Romera Castillo, que es catedrático de literatura española en la UNED, pertenece a 7 academias, pero que estábamos comentando en esta conversación el último ingreso en la Academia Chilena de la Lengua. Se le ofreció esta distinción en el mes de noviembre, él ha aceptado, por supuesto, y es cuestión de tiempo el ver al profesor Romera Castillo integrado en las labores de la Academia Chilena de la Lengua. Enhorabuena de nuevo y mucha suerte en su recorrido, que todavía le auguramos que será mucho más amplio todavía en el estudio de la lengua, la literatura y la difusión de la cultura española.
Pues muchas gracias, y yo he de reiterar mi agradecimiento a esa institución tan importante que es la Academia Chilena de la Lengua, y desde luego yo quedo a disposición de lo que se me encomiende dentro de mi pequeño quehacer para la unidad del español dentro de esa rica y fecunda variedad que tiene. Pues muchas gracias.